Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy, lunes santo, nos acompaña el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Cheo Ruela. Le damos la bienvenida, le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Y arrancamos esta conversación, José Luis, respecto a los retos de la cartera. Han pasado ya exactamente 60 días desde que te hiciste cargo de la cartera. ¿Cuáles son los desafíos por arrancar? Y yo tengo una pregunta concreta quizás. Su antecesora dijo acá hace 4 meses que una decisión era urgente en ese ministerio, separar la cultura del deporte. ¿Usted piensa igual? ¿Se dejó encaminada esa acción? Sí, voy a comenzar con la suya primero. Estoy totalmente de acuerdo. Y está vinculado a lo que me pregunta Juan Luis, uno de los grandes adversarios del ministerio es su organigrama, cómo está conformado. Tal y como está ahorita es totalmente infuncional en términos no solo de organización, sino hay una asimetría económica. En organización tenemos varios jefes de recursos naturales, varios jefes de finanzas, varias unidades de compra. Es un animal que no camina, es totalmente infuncional, feudal. Todo el mundo le da razón a su jefe inmediata, pero en forma vertical, en 3 vertientes: cultura, patrimonio cultural y deportes. Y asimétrico porque por ley el ministerio, el 50% de los recursos que recibe va a deportes por constitución. Eso me lleva a su pregunta, digamos, tal y como fue conceptualizado en su época por el arquitecto Elmer René Rojas, el tema de deporte estaba vinculado íntimamente al tema de recreación, pero se fue pervirtiendo el concepto hasta la última administración del presidente Pérez, donde realmente esa parte del ministerio se convirtió en un facilitador político de campañas de corrupción, de pelotas, uniformes y el refugio, parques y el refugio político de los partidos del partido oficial y me imagino que de la oposición. Honestamente eso ha sido así desde hace mucho tiempo, pero en su diseño original, en el de Elmar Rojas, sí, era más razonable. Eran los momentos. Obviamente el arquitecto tenía el concepto de recreación y lo había visitado varios países y le pusieron deporte, pero yo diría que hoy, a la luz de los acontecimientos y de la estrecha vinculación que tiene el ministerio con el patrimonio histórico, suena más lógico un ministerio de cultura y turismo, por ejemplo. Y eso me lleva a la aseveración de la exministra Rodas. En efecto, deporte tiene que ser o un ministerio o un viceministerio de educación. No vamos de la mano y no podemos priorizar cultura cuando tiene mayor presupuesto deporte. Aquí tú me preguntabas, los grandes enemigos, obviamente lo cajonero, el presupuesto, la estructura organizativa, pero yo diría que hay enemigos más fuertes. El primero es la falta de nacionalismo. En Guatemala la cultura debería ser un factor de nacionalismo, no somos nacionalistas. La cultura también tendría que ser un elemento importante en la conciliación, una cultura de la paz. Seguimos enfrascados por otras vías en la tradicional cultura de la violencia. Otros adversarios también es la cultura express, la banalización de la cultura, la falta de recursos, la falta de conciencia también, o la ausencia de filántropos, porque la cultura es pasión, pero también es dinero. Necesitamos recursos y no vamos a avanzar, por lo menos en la obra física, si no hay recursos externos. José Luis, ¿qué se puede hacer en términos reales con lo que se tiene en las manos en este momento? Con lo que se tiene en las manos no se puede hacer mucho, es decir, el mantenimiento, el pago de planillas. No estoy esperanzado en lo que tenemos, estoy esperanzado en lo que podamos conseguir con el sector privado. Esa es la verdad, privado local o internacional, donaciones, estimular un poco a las grandes empresas y familias guatemaltecas a que sean el ejemplo de Slim. Enumere, por ejemplo, ¿cuáles serían esas acciones? ¿A qué invitaría usted a la familia A, a la familia B, a las grandes familias, sí, a una empresa a financiar o a convertirse en un filántropo de la cultura? Debemos concentrarnos, hay varias áreas, en el prehispánico y en el colonial y en museos. Yo diría que un objetivo fundamental para nosotros debería ser cambiar el paisaje cultural del país. Con 4 o 5 obras que el presidente Morales concluya con apoyo financiero del sector privado en el área de museos, ya sería algo fundamental. Grandes museos. Grandes museos. Esto implica terminar el Instituto de la Marimba, ahí está, es alrededor de 14 millones de dólares. El Museo Maya también, que ese va a generar un poco más de controversia
por el tema sí pueden cohabitar en un mismo espacio físico con independencia de gestión administrativa, patrimonio prehispánico privado y público, pero obviamente en sí el museo, independientemente que estemos o no, es una gran obra. También está la modernización del museo moderno, pues, de arte moderno. Porque al salir, si es que sale antropología, queda un espacio precioso para hacer un museo de primer orden en arte moderno, y de ahí tengo una oferta que espero que se concrete de un empresario que quiere seguir los pasos de Slim, como Slim hizo el Museo Sumaya, pues el crear un conservatorio y un recinto para atender el Ballet Guatemala, todo en una misma área geográfica, es decir, ir convirtiendo esa área en un área de grandes museos. Toda la capital de Guatemala, eso concentra en realidad una inversión, en este caso dice usted público-privada, en la ciudad de Guatemala. Es correcto. Cuando en términos culturales nuestro país tiene muchísimo que rescatar en todo el territorio nacional. En todo el territorio. Ya llegamos también a un acuerdo con la Fundación GIT para la reconstrucción en 4 fases del Museo de Historia Nacional en la 12 Avenida. Ya es un paso importante. Regresando al prehispánico, ese es mucho más complejo, es un área geográfica con poca presencia del Estado. Dentro de nuestra joya que es Tikal hay miles de problemas de corrupción, no digo de grupos, sino de individuos. No hay un solo museo de sitio en los grandes sitios arqueológicos guatemaltecos, por ejemplo, que se equipare al Museo de Palenque o al Museo de Copán. O en Chichén Itzá, digamos. Es correcto, hay algún mal manejo, yo creo que hay que discutirlo y hacer una discusión pública de lo que representa el patrimonio cultural, que obviamente por ley es nuestro, es decir, del país, y que gestiona el ministerio y protege y rescata, pero debe haber una discusión más profunda de cómo gestionar no solo los museos, sino parte del patrimonio cultural, es decir, hasta qué punto podemos meter un patronato, quién se encarga de la gestión, si hay ganancias, a dónde van. Es complejo y caro. Citaba usted entre los enemigos, los llamó, de la cultura o adversarios de la cultura, por ejemplo, la Cultura Express. Sí. Y enumeró otra serie de actitudes, más bien, del guatemalteco hacia su patrimonio cultural. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo emprender una campaña, cómo emprender esfuerzos para seducir y llevar al guatemalteco a visitar los museos en sábados, en domingos, en asuetos? ¿Cómo ha logrado una municipalidad local como la de Guatemala transformar un área y tener actividades como pasos y pedales, pero un Ministerio de Cultura ha sido durante prácticamente toda su historia o su historia más reciente ineficiente en llevar a esos mismos guatemaltecos a visitar el museo un día domingo? Yo diría que depende, bueno, el tema cultural no es un tema de corto plazo, es decir, Churchill decía que le dieran una generación y iba a cambiar una nación. En este caso creo que el Ministerio de Cultura necesita gran soporte político del presidente, más voluntad política y más carácter. Es decir, se pueden hacer 3, 4 cosas bien. Guatemala somos un país difícil y en consecuencia criar esa conciencia pues lleva disciplina, lleva voluntad política y no solo es un esfuerzo gubernamental por la vía del Ministerio de Cultura. Educación es fundamental, el pensum educativo, las visitas. Cuando nosotros vamos al colegio y primaria y secundaria, ya no sé si a usted le pasó, aprendemos historia universal, yo me sé las ciudades de Grecia, de Roma, los dioses, los ríos de España, pero el capítulo sobre la historia de Guatemala es mínimo. No, pero le puedo decir que cada vez que paso o que estoy en el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, nunca cambia la cara del visitante. Son los buses escolares y los niños que llegan allí. Y nunca se ven otro tipo de actitudes o esfuerzos. Pero es que tampoco se ve un esfuerzo de los propios museos, como sí lo ve en cualquier otra ciudad, por tener diferentes maneras de narrarle. Cada cierto tiempo los museos renuevan sus exposiciones y muestran una manera distinta de narrarle un aspecto diferente de su propia historia artística al integrante de ese pueblo. La museografía, por ejemplo, ahorita mandamos nosotros un esfuerzo de más de 6 meses, 185 piezas a Europa, a Ámsterdam y a Alemania, básicamente los 2 países. En esa muestra comparten patrimonio cultural del país, del sector privado y de Huaxactum. Pero es increíble la presentación, la museografía, el respeto que genera esa presentación. Es increíble, se siente uno orgulloso de ser guatemalteco.
pero ese pequeño museo que nos atiende en Holanda, por ejemplo, tiene un presupuesto, ese museíto en Assen, de $10 millones. Ministro, en términos de museos ya vemos que hay muchísimo por hacer y por supuesto hay un gran acervo guatemalteco, unos grandes tesoros que podrían aprovecharse. Hablemos de entorno cultural en términos generales. Muchas poblaciones, muchos grandes espacios arquitectónicos guatemaltecos, el atrio de Santiago Atitlán, el atrio de la iglesia de la aldea de Santana en Antigua Guatemala. Podemos hablar de Chichicastenango en sí mismo, destruidos también en términos generales, afectados y sin ningún resguardo. Incluso requerirían en este momento un esfuerzo de rescate para recuperar una parte de sus características históricas. ¿Es eso asequible? ¿Deberíamos los guatemaltecos aspirar a eso? En el atrio de Santana se montó una cancha de papi fútbol. Sí, no, me refería al principio, no somos conscientes del valor competitivo y de primera clase mundial de lo que tenemos. Somos unos pordioseros sentados en una riqueza cultural que tiene un acervo de miles y miles de años y no lo apreciamos por muchos factores. Me refería al nacionalismo en primer término, pero también a ese desconocimiento histórico que no nos da una identidad nacional. Un país que tiene identidad nacional forjada sobre la base de la cultura es un país que tiene amor propio, que tiene dignidad, que se siente orgulloso de lo que es, que tiene un nacionalismo sano en relación a sus colegas, a sus vecinos y a sus intereses. Pero usted me dice que para financiar todo esto debemos acudir al sector privado. Sí, pero no en una entrega, es que es muy diferente. Es un tema de negocios protegiendo obviamente la propiedad del patrimonio cultural. Me refiero a que es una pena que como Estado, que como sociedad no podamos financiarlo. Sí, porque el Estado, sistemáticamente, el Estado guatemalteco ha sido condenado y reducido a la mínima expresión por una diversidad de causas, pero uno de los efectos secundarios es que dentro de un Ministerio de Cultura el Estado es muy débil, son risibles sus recursos económicos. Usted ha sido realista en una de sus respuestas durante esta entrevista y ha dicho, no aspiro a hacer algo con lo que tengo, pero quiero proponer. Es correcto. Y que se quiere concentrar más en lo que puede hacer. Mantener lo que tenemos, porque obviamente es parte del funcionamiento. Sí, los fondos primativos, los museos, apoyar con mayor esfuerzo la parte departamental y de municipios. Me voy a concentrar en la música, esa es la verdad. No podemos hacer que en todo el país, en las 19 escuelas que tenemos y sedes departamentales, brille el arte en todo su esplendor. Pero el guatemalteco tiene un oído musical muy fino. Acabo de estar en la orquesta de Alain de Fop, en el concierto mundial que dio ahí. Es fascinante, es decir, esta gente tiene 60 días, hace una orquesta casi de primer mundo con 3 directoras mujeres, todo el equipo es de mujeres, todos los instrumentos, el coro. Eso es parte de una cultura de reconciliación, una cultura que busca puentes entre diferentes géneros. Enumere esas 3 acciones que usted quisiera emprender en el cortísimo plazo. Es la última semana de marzo y quisiera cerrar usted, por ejemplo, el segundo cuatrimestre de este año con 2 o 3 acciones concretas. Quisiera tener ya una propuesta concreta, digamos, en la parte de museos, de parte del empresariado. Aquí muchos los conozco, me escuchan, a que imiten el efecto, las acciones, por ejemplo, de un Carlos Slim. El otro, lo que quiero es tener y obtener, es así por la vía estatal, se lo presenté al presidente, el listado de los instrumentos musicales que necesitan las 19 escuelas. Y hay una organización no gubernamental dedicada a la música, creo que es SOJOCO, que se dedica un poco a emular un modelo venezolano donde realmente la cultura en los barrios, sobre todo la musical, tiene muchos efectos positivos, porque al final muchos de esos esfuerzos tienen que ir orientados a que los guatemaltecos modifiquemos, no nuestra actitud, la cultura es una expresión real de lo que deberíamos ser, estamos y llevamos por naturaleza y por circunstancias imbuidos en la cultura de la violencia años, hay que salir de eso. Y la música, el arte, nuestro acervo cultural son parte de los instrumentos que nos van o deberían ayudarnos a hacer. Última pregunta que busca una respuesta breve, ministro.
Hace cosa de 4 años, hace cosa de 3 años, veíamos a integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional llegar a protestar haciendo pequeños conciertos improvisados en la calle frente a las oficinas de la vicepresidenta Baldetti para rogar, para suplicar de alguna manera que se ubicaran fondos para financiar los salarios de los integrantes de la Orquesta Sinfónica y los costos básicos de esa orquesta. Pero déjenme contarle Eso no va a ocurrir en este gobierno, ¿verdad? No, pero la paradoja es que sí se ubicaron fondos. Ella les prometió a los artistas 3 punto y pico de millones de quetzales, dio la instrucción, llegó Monzón y Monzón hizo una propuesta con una empresa en teoría afín a ellos. De ahí vino la crisis, solo se pudieron gastar 600,000 quetzales en techo y de ahí nunca más entró el presupuesto. Es decir, una propuesta genuina o una solicitud genuina y preocupante se convierte en una oportunidad de negocios en un momento determinado. Es terrible. Ministro Chea, gracias por acompañarnos este día a las 8:45. Vamos rápidamente con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre los retos que tiene el Ministerio de Cultura y Deportes. Tuvimos la oportunidad de tener la presencia del ministro de Cultura, José Luis Chea Urruela. Nos interesa mucho saber sus comentarios. Esperamos su opinión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Mario Castellanos. ¿Cómo rescatará la administración del Parque Nacional Tikal? También tenemos la opinión de LAMB. Muchos. Esto se refiere, por supuesto, a los retos que tiene esta cartera. Jackie Bentfeld. El financiamiento es el más grande, pero también es necesario darle un mayor espacio a la cultura. No todo es deporte. Y Sede Durán Bayer. Hacer que la inversión del pueblo, que es grande, se refleje en resultados internacionales. Estos son los comentarios con los que contamos hasta el momento. Lo invitamos a que se quede con nosotros y, por supuesto, que siga mostrándonos su opinión acerca de los últimos 2 temas que se hablaron en 8:45. Es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m. Que tenga una linda noche.